4 tomos. Miren qué belleza. Historia de América de José Coroliu. Historia de América contada por un historiador español. ¿Por qué digo esto? Porque casi siempre que leemos historia de América lo hacemos contada la historia por historiadores cubanos, mexicanos, chilenos, pero no buscamos casi nunca la versión española, es decir, que tiene España que contar sobre historia de América. Eso pasa también con la Segunda Guerra Mundial. Cuando leemos la Segunda Guerra Mundial, muchos lo hicimos leyendo las memorias de los generales soviéticos, por ejemplo, las memorias de Chukov, las memorias de Vasilievsky. Me parece que escribió unas memorias llamadas mi guerra aérea o algo de eso, Vasilievsky. Leemos la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética sobre diversos autores y todas aquellas novelas, todas aquellas novelas escritas posterior a la guerra por algunos participantes de esa guerra. Pero si leemos la literatura soviética, vamos a percatarnos que ellos plantean que la guerra la ganan ellos, que los que vencen a Hitler, a la Wehrmacht alemana, a las famosas los famosos tres frentes, aquellos frentes, grupo de ejércitos norte con von Lepp, grupo de ejércitos centros con von Bock y grupo de ejércitos sur con Rüsten. Es decir, que los que vencen a la Wehrmacht que invade la Unión Soviética son los rusos. Ellos son los que triunfan, ellos lo hacen casi todo porque esa es la versión que ellos cuentan. Si queremos tener otra versión de esa guerra, pues mire aquí, esto que está aquí es 12 tomos sencillos, las memorias de Churchill, el inglés Churchill, el primer ministro británico. Esas son sus memorias, la participación de Inglaterra en esa guerra, Inglaterra, Estados Unidos, Australia. Ahora, José Coroliu, esto que está aquí, estos 4 tomos, Historia de América, A, B, C y D, es parte de una obra mucho más amplia que va más allá de los 30 tomos porque es una biblioteca de literatura universal. No son estos 4 tomos solamente, son muchos más. Es una biblioteca que también tiene historia de los griegos, historia de la India. Déjenme enseñarles aquí los tengo, pero es que son muchos. Mire, por acá también es la biblioteca. Aquí tenemos los griegos, la India, es decir, de diferentes tomos de esta biblioteca. Son muchos libros. Ahora, ¿por qué leer esta magna obra? Digo magna porque realmente lo es. La historia de América contada por este señor, por este historiador. Se puede buscar en Google, se puede buscar en internet quién fue José Coroliu. Esto explica o desmiente toda aquella leyenda negra. Yo creo que este es el tercer video que hago de este tema. Toda la leyenda negra acerca de lo que vino a ser España a América. ¿Qué vino a ser España a América? Esta es la otra versión. Fíjese que este autor no oculta los crímenes, no oculta algún mal manejo, algún asesinato, algo triste que se pudo cometer por parte de algún español, pero es justo a la hora de juzgar a los españoles, a sus compatriotas, como también es justo a la hora de exaltar la obra de España en América. Algunos me dicen, yo tuve un debate con cierta persona un día que dijo que hubiera sido mejor para América. Fíjese, la frase correcta, la frase exacta que me dijo fue que hubiera sido para nosotros mucho mejor que España no hubiera venido.
Y la persona que me lo decía era una persona blanca, de piel blanca, con apellidos españoles, y me lo dijo en español. Es decir, hubiera sido en español, porque no me lo dijo en nahual, ni me lo dijo en quechua, me lo dijo en español. Una persona blanca, con apellidos españoles, con raíces españolas, dice, hubiera sido mejor para nosotros que España no viniera. Y yo le pregunté, ¿tú estabas allí? ¿Estabas esperando a los españoles cuando ellos llegaron en el 1492 o en el 1519 cuando llega Cortés a México? Tú estabas allí, estabas sentado en la playa, estabas en Veracruz esperando a Cortés. Y entonces esa persona se echó a reír porque se dio cuenta de su garrafal disparate, porque es un disparate. Yo en mis años de estudio de la historia me he encontrado varios desaciertos, varios disparates, varias, varias ideas o varias teorías de la historia que no tienen el más mínimo sentido, porque son muchas. Pero esta historia mal contada de que España vino a América a destruir y que América no necesitaba que España viniera, eso es el disparate más grande que puede decir un historiador. Sencillamente, si España no viene a América, América hoy fuera indígena. Así de sencillo. Supongamos por un minuto que España no encuentra América nunca, que Colón nunca sale del puerto de Palos en 1492 con las 3 carabelas, los hermanos Pinzón, Alonso y Yáñez al frente de la Niña y la Pinta, y salen desde allá, llegan a Guananí, llegan a Cuba, llegan a la Española, vienen un segundo, tercer viaje, descubren Yucatán, vienen por abajo, descubren Jamaica, 4 viajes de Dios Colón, después viene la conquista de la Española, la conquista de Cuba, la conquista de México, la conquista de Perú, Alvarado, Cortés, Pizarro. Supongamos que eso no pasa. ¿Qué fuera América? Es la pregunta que yo le hago con toda la seriedad del mundo, con toda la serenidad, porque es serenidad. Es una pregunta serena. ¿Qué fuera América? Piense conmigo. ¿Qué fuera América si Colón no hubiera llegado? Todavía, supongamos que Colón nunca llegó, América está aquí. De hecho, me retracto un poco de lo que dije y aclaro, no se llamaba América. América le ponen los españoles, por Américo Vespucio, toda esa teoría que hay ahora. Hay algunas discrepancias ahí sobre de dónde procede realmente el nombre, pero bueno, el nombre se lo pone España. Entonces, fíjate, no podemos elaborar ni una frase sin pensar en España. No podemos decir qué hubiera sido de América si España no hubiera venido. América no existía. El razonamiento correcto es qué hubiera sido de este continente si España no viene. Sencillamente no tendría nombre todavía. Seguirían los aztecas o los mexicas. Hago una aclaración aquí porque algunos le llaman aztecas y otros mexicas. Seguirían sacrificando sus niños, los hijos de las tribus derrotadas, a sus dioses, a Huizpotli y a Tlaloc. Seguirían sacrificando niños para invocar la misericordia de Tlaloc y que lloviera sobre sus tierras, sobre sus maizales. Esas tribus seguirían en guerra, seguirían en conquista, seguiría la sangre y algunos pseudo, entre comillas, estudiosos, historiadores, máster, doctorados en ciencias históricas, dicen que hubiera sido mejor para ellos. ¿Para ellos quiénes? Para los indios, para los aborígenes, para los mexicas, para los totonacas, los zapotecas, los sicalancas. Entonces, no tiene el más mínimo sentido. Es como decir que España hubiera sido mejor para España que las legiones de Roma no hubieran vencido a Viriato. Fíjese,
en videos que tengo ahí en el canal, que ya subí, que los tengo publicados en YouTube, yo explico que toda, el mundo, los diferentes lugares del planeta fueron colonizados, fueron ocupados por naciones más poderosas. En una ocasión expliqué sobre la conquista de los macedonios, de Alejandro Magno, con la falange macedonia hasta llegar casi a la India. Ocupó todo lo que es Irak, Irán, toda la tierra de los persas. ¿Qué hubiera pasado si Alejandro no hace eso? ¿Usted ha escuchado alguna vez decir a los persas o a Afganistán o alguna región de esa que hubiera sido mejor para ellos que Alejandro no los ocupara? Yo jamás he escuchado eso. Nunca he escuchado una cosa igual. Es decir, la civilización se expande a través de la conquista de naciones civilizadas con un nivel de conocimiento, con un nivel de preparación, con un nivel de cultura sobre naciones más atrasadas, naciones precarias, naciones en la edad de piedra, muy atrasadas, sin cultura, sin conocimiento. Lo que había en América era un infierno. Aquí en este libro está explicado. Déjeme decirle, perdone que lo ratifique, perdone que lo repita, lo mejor que me ha pasado es leer esto que está aquí. Y como mismo le menciono a José Coroleo, también le menciono a otros libros que tengo, y por cuestiones de tiempo no los voy a presentar. Tengo varios historiadores españoles explicando la conquista, explicando la postura de España, explicando cuál era la postura de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, en cuanto a los indios, en cuanto a los pobladores de América. ¿Se violó alguna india? Sí se violó, pero desde la corona española se mandó a ahorcar a los violadores, porque Isabel de Castilla siempre aclaró, ahí tenemos la ley de Burgos, 1513, en otros videos lo expliqué. Isabel dijo y aclaró que los indios de América eran súbditos de la corona española, no eran esclavos. Entonces, siempre se menciona a Bartolomé de las Casas como el gran defensor de los indios. Hay dos detalles que hay que tener en cuenta. Bartolomé era casi enemigo de España. Bartolomé hizo comentarios muy especulativos, podríamos decir. Abusó mucho de su pluma al describir algunos desmanes que cometieron los conquistadores. Es decir, Bartolomé de las Casas casi trabajaba para la conspiración o los enemigos de España. Y número dos, fíjese si había libertad de prensa o libertad de opinión en esa época, que no le prohibieron publicar, es decir, que se difuminara o que se regara, podríamos decir, o que se conociera, dicho mejor, se conociera en las Indias lo que pensaba el padre Bartolomé de las Casas. Es decir, desde la corona española, fíjese, si España quería hacer las cosas bien, que nunca se les prohibió a Bartolomé de las Casas que diera a conocer lo que él pensaba. Es decir, no era un régimen dictatorial, no era una dictadura, no era una mordaza para ocultar lo que estaba pasando. Bartolomé de las Casas escribió, condenó la conquista, pero era una persona muy rica que tenía hacienda y tenía indios y hizo mucho dinero. Eso es tema de otro video, de otro estudio. Pero lo que tengo aquí en estos libros, no sé por qué la gente sigue empecinada en decir que la conquista fue perjudicial. Hay hasta un video de la presidenta de México pidiéndole a España que devuelva el oro. Fíjese qué clase de locura. Pidiéndole a España que devuelva el oro que se robó a España. Ahora, yo pienso que si hay que devolver el oro, hay que entregarle a España las universidades, los hospitales, las escuelas, las carreteras, las ciudades, los nombres, los apellidos, el idioma, hay que entregárselo a España. Es decir, España va a entregar el oro que supuestamente se llevó, pero América, lo primero que tiene que entregar es el nombre. América tiene que entregarle el nombre a España y ya no se llama América. Y México no se llama México. De hecho, el nombre de Cuba lo pone Cristóbal Colón. Yo tengo un video sobre eso. Colón es el que empieza a llamar a la isla de Cuba Colba, porque en guananí algunos indios les señalaban
más hacia el sur, que había una isla llamada Colba. Y cuando Colón llega a Cuba, él piensa que es esta isla, pero él no tenía la seguridad de que era la isla que mencionaban los indios de Guananí, porque Colón no llegó a Cuba y en Bariay no había un cartel que decía, este es Cuba. Y Colón dijo, ah, sí, ya llegué a Cuba, en la carretera, por el mar, aquí, mira una flecha, No, eso no existía. Él es el que empieza a decir que ya había llegado a Cuba. Colba, al final quedó Cuba. Pero él le pone Juana, y después Fernandina, y después Isabela. ¿Cuántos nombres tuvo la isla? Hasta que predomina el nombre que Colón había puesto en su diario de navegación. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la obra creadora de España en América? Es por eso que nace en mí el respeto hacia España. La consideración hacia la conquista. El respeto a Cortés, no eran hombres perfectos. Cortés era persona culta, recordemos que Francisco Pizarro era analfabeto. Y el entreconazo que tuvo con Atahualpa, parecido al que tuvo Cortés acá con Moctezuma. No entiendo, me veo casi obligado a hacer este video en defensa, haciendo un panegírico de la España del siglo XV. Recordemos que el siglo XV fue un siglo convulso para el mundo. Entonces no podemos señalar a España con una lupa, sus crímenes, su locura, su falta de visión en algunos aspectos. Era un siglo convulso. España había echado a los musulmanes. Recordemos que desde el siglo VIII, 700 y tantos, no recuerdo la cifra exacta, hasta el 1492, los moros estaban en España, en el sur de España, y son echados por los reyes católicos. Y en el 1517 inicia la reforma que divide la iglesia, la segunda cisma se llama. El primero fue por el siglo XI, que divide la iglesia en la iglesia rusa y la iglesia cristiana ortodoxa y la iglesia cristiana católica. Pero en el siglo XVI, 1517, surge el último puntillazo que divide la iglesia en dos. Entonces, la España que conocemos, que descubre América, es una España eminentemente católica, un catolicismo rancio, un catolicismo que se defendía de sus enemigos, de quien fuera. Y entonces es la España que llega a América, descubre, porque sí descubrió un continente, descubrió una tierra perdida que nadie sabía que existía. Habían ideas. No voy a entrar en esto de los vikingos, porque ahora el que vea este video dice, este no sabe de los vikingos. Y de Leif Erikson y de Erik el Rojo y de Guborjón y de todos los vikingos que llegaron. De hecho, hay sospecha que un español también llegó a América antes de Cristóbal Colón, que fue el que hizo el primer mapa, más o menos, la primera ruta que había que seguir para llegar a esta tierra. No voy a entrar en eso, pero la conquista de Colón y de Cortés y de Diego Velázquez y de Alvarado fue una conquista impresionante. Mire, déjeme decirle algo. Yo tengo notas aquí de todas estas cosas, y la obra evangelizadora que llevó la Iglesia Católica a través de los montes, de las selvas contaminadas de animales venenosos, la obra evangelizadora que hicieron los curas, los monjes católicos, eso no tiene comparación en la historia universal. Los curas católicos, cosa que no hizo Bartolomé de las Casas, los curas católicos aprendieron la lengua de los indios, de los indígenas, y la aprenden para evangelizarlos en su propia lengua, en la lengua de ellos. Y en estos 4 libros, si usted lo puede encontrar y lo puede leer, va a aprender cosas sobre el carácter, la conquista, sobre todas esas tribus que se le unen a Cortés. Recordemos que cuando Cortés desembarca eran 200 hombres, 10 caballos, en un imperio mexica, criminal, caníbal, que no tenían comparación en criminalidad con nadie, los mexicas o los aztecas. Algunos historiadores le llaman mexicas y otros le llaman los aztecas. Es lo mismo. No tenían comparación con nadie los mexicas.
Y Cortés logra vencer a los mexicas. ¿Por qué? ¿O cómo lo hace? No por qué. ¿Cómo lo hace? Con la ayuda de las tribus que los mexicas habían vencido, habían subyugado, habían esclavizado. Esas tribus estaban en constante espera de, eh, de que alguien los liderara, por ejemplo, que alguien los guiara en vencer a los mexicas. Se le unen a Cortés los totonacas, los tlaxcaltecas, los mixtecos, los zapotecos, los tengo anotados, los chalcas, los tetonacos y los claucas. Todos se le unen contra el conquistador español. Son muchos los libros. Mire, una cosa que debería entregarle, si España tiene que entregar el oro, América tiene que entregar tantas cosas. Porque la América que conocemos, los países modernos que conocemos, son el resultado de la cultura española. España trajo el arado. España enseñó a los indígenas a sembrar con arado. Esta gente eran una cultura atrasada. Eso es para los que piensan que los aztecas eran una cultura superior. Esa gente no conocían la rueda. Esa gente sembraban con un palito, una coa, hacían un huequito y echaban la semillita. Eso es para los que se imaginan que los aztecas y los incas y los mayas ya habían desaparecido. Que estas culturas precolombinas eran unas culturas superiores que Cortés vino y Pizarro vinieron a destruir. No, esa gente sembraban con un palito, no tenían un sistema de siembra, de agricultura moderno. El arado y el buey lo trajo a España. Los indígenas no conocían la rueda, no conocían el hierro, no conocían el caballo. Eso lo trae España. Entonces, yo tengo aquí una cantidad. De hecho, fíjese, la obra de España es tan grande que Pedro Menéndez de Avilés, un español, es el que funda San Agustín en la Florida. Recordemos que la Florida era propiedad española. Era el imperio español en las Américas. Allende al mar, le decían ellos. El imperio español donde el sol no se oponía. Es el imperio más grande que ha existido en cuestiones de la forma en que se funda ese imperio. 300 años de dominación, no por gusto duraron tanto, duraron todo ese tiempo por lo bien que hicieron las cosas. Entonces, la leyenda negra tratando de denigrar no tiene sentido. Es como que usted diga que maldice a sus padres o a sus abuelos por haberse casado y porque usted nació. Es como decir, no quiero saber de mis padres porque yo no les pedí, que los maldigo. Si usted maldice a España, está maldiciendo la cultura que tenemos, lo que somos, nuestra identidad. Todo lo hicieron, llegaron a un mundo deshabitado, lleno de selvas, de barbarie, de indígenas peligrosísimos, y fundaron la religión, la cultura, la literatura, todo, absolutamente todo lo trajeron de allá. Muy pocas cosas ellos aprendieron. Es cierto que en Tenochtitlán Cortés se asombra de lo que... Eso es cierto. Porque era una ciudad misteriosa. La compara con Venecia. Recordemos que Cortés nunca fue a Venecia. Pero bueno, tenía una estructura de aguas con pequeñas islas, puentes que se quitaban. Se pasaba de una isla a la otra. Se sembraba en chinampa, que era un sistema de tierra sobre el agua. Y más o menos era una ciudad misteriosa, una ciudad importante. Tenochtitlán, es cierto. Pero los crímenes que se cometían en las ciudades aztecas, en las pirámides, que algunos historiadores dicen que eso no son pirámides, pero una especie de sigurat, los crímenes que Cortés vio allí, pues por favor lo vio. Entonces yo tengo notas aquí, notas de todo esto. No puedo seguir extendiéndome porque sería mucho. El imperio español duró 300 años, habían dos tipos de escuelas. En las escuelas aztecas estaban la escuela calmeca, que era para los nobles, y los tepozcali, que era para los plebeyos. Yo he ido tomando notas de estos estudios porque me he dado la tarea de investigar. Mire,
Siempre se habla sobre la matanza de Caonao en Camagüey, la matanza de Caonao, pero nadie habla de por qué la ciudad de Matanzas en Camagüey, al lado de La Habana, se llama Matanzas. Se llama Matanzas porque varios indios mataron a varios españoles sin causa ninguna. Más de 30 españoles murieron en un río por un ataque indio. Entonces, tenemos la costumbre de romantizar a los indios. Ellos eran muy buenos y los españoles eran muy malos. Y otros que eran muy buenos eran los ingleses. Es decir, nadie critica la colonización inglesa, ni la colonización holandesa, ni la colonización portuguesa, ni la colonización francesa. Todo el mundo critica la colonización española. Entonces, pienso con este video terminar y defender nuestra herencia española y defender lo que hizo España en América.